Hola chicos y chicas, vamos a hacer una breve sesión asincrónica para que ustedes tengan en su dominio una revisión del quiz de tal forma que puedan repasarlo y entender algunos de los elementos importantes que tienen que ver con la evaluación y con el manejo y el entendimiento de lo que consiste el análisis econométrico de los datos. En ese sentido, lo que queremos es que, lo que quisiera es que ustedes puedan aprovechar para entender de qué forma es que podemos aplicar las pruebas que hemos venido comentando para temas como la autocorrelación, la heterocedasticidad, ¿verdad? Que en este caso de este quiz fue sobre colinealidad o multicolinealidad y el uso de la variable dicotómica, ¿ok? En ese sentido hay dos elementos. El primero es que vamos a hacer la revisión de acuerdo con una hoja de respuestas. Acuérdense que yo se los pedí a propósito del examen porque efectivamente el que ustedes me envíen sus archivos de Excel representa una dificultad muy grande para poder revisar uno a uno esos documentos. Mientras que si ustedes me envían, ya sea un documento en PDF o un documento en Word, yo con mucho gusto y con más facilidad puedo ir simplemente viendo las respuestas. Y cuando tengo dudas, voy a revisar si ustedes quieren mandar anexos del Excel. Pero si solo me mandan el Excel, realmente se vuelve casi inmanejable de revisar, ¿ok? Entonces, en este quiz, ¿verdad? Teníamos una primera pregunta en la que se nos planteaba que para modelar en millones de colones la inversión Y de una empresa Y se tiene una serie de tiempo de ventas XY y de utilidades X2 de 13 años y se plantea un modelo de regresión de la siguiente forma. Las utilidades, perdón, la inversión Y es una función de un intercepto que podría ser un financiamiento externo o podría ser una reposición de capital fijo endógeno, no vinculado ni a las ventas ni a las utilidades. Y un beta 1 vinculado a las ventas y otro beta 2 vinculado a las utilidades más el residuo que pueda obtenerse de nuestra regresión, ¿ok? La lógica de este tipo de preguntas es que ustedes saquen el máximo provecho de la información que se les está dando en términos de las variables y en términos de los datos. O sea, ustedes tienen que utilizar esta información para tratar de construir un análisis estadístico, econométrico de los datos, ¿ok? Entonces, la información que se les está dando no es una información baladí, ustedes deben aprovecharla para poder dar una respuesta certera, ¿no? Si ustedes recuerdan de lo que hemos visto en los otros temas, tanto en la heterocedasticidad como en la autocorrelación, hemos visto una serie de pruebas estadísticas para detectar la presencia de alguno de esos problemas. Justamente en este caso con la multicolinealidad hacemos lo mismo, a pesar de que, como vimos en su momento en la clase, ¿verdad? Con la multicolinealidad pasa que algunos autores y autoras lo relacionan con la micronumerosidad, es decir, que el problema de la multicolinealidad para algunos autores y autoras está relacionado más bien con muestras pequeñas, que es de hecho el caso de eso se quiere porque tenemos 13 años, ¿ok? Pero, ¿cuál es el asunto? Bueno, que ustedes tienen que tratar de utilizar esta información para ofrecer una respuesta basada en evidencia estadística y también basada en teoría económica, ¿ok? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Nos da la información de la sumatoria de X y 1, o sea, de las ventas al cuadrado, que es 445.968. También la sumatoria de las X2 al cuadrado, ¿verdad? Que son las ventas, y es 196,9. Nos dan la matriz de las varianzas y covarianzas de los betas, es decir, la varianza del intercepto como 60.085,84, la varianza del beta 1 como 2,789 y la varianza del beta 2 como 408,81, ¿ok? Además de eso, ¿verdad? Nos dice que mediante mínimos cuadrados ordinarios se obtuvo que beta sub 0 es menos 1344,51. El error estándar realmente es nada más la raíz cuadrada de lo que tenemos en la posición de la varianza. Con el beta 1 tenemos que su valor es de 9,878 y su error estándar es la raíz cuadrada de la varianza que viene en la matriz, ¿verdad? No es nada nuevo. Y beta 2 es menos 76,898 y el error estándar 20,219, que es la raíz cuadrada de 408,81, ¿ok? También nos dice que la varianza de la regresión, es decir, de los Y dado X, ¿verdad? La varianza es 474,528 y que el R ajustado es 0,806 y el R ajustado 0,768. La pregunta es, ¿qué indicios se encuentra en los datos a favor y en contra de la presencia de multicolinealidad? ¿Ok? Entonces, vuelvo sobre esto, chicos, chicas. Con esta información podemos hacer
bastantes cosas, podemos realizar pruebas de hipótesis, y eso es justamente el elemento central en el análisis econométrico, es decir, que podamos utilizar la información que nos generan los datos para hacer un análisis riguroso desde el punto de vista estadístico de esta modelación econométrica de un fenómeno. Como es una modelación econométrica, vamos a empezar por un elemento que algunos y algunas destacaron. Como decimos, vamos a usar una hoja de respuestas, ¿verdad? Esto es muy importante para poder dar una revisión certera, atinada, ¿verdad? Que no nos pase lo del examen y otras evaluaciones en las que se me ha vuelto muy difícil revisarlo a tiempo porque tengo que revisar un montón de hojas de Excel, ¿verdad? Con un montón de procedimientos, algunas veces no tan claros como parece. Mientras que si ustedes me envían hojas de respuestas en las que van a resumir las respuestas que ustedes tienen y me anexan, si gustan, el Excel, yo puedo avanzar más rápido, ¿no? Entonces, el primer elemento es el siguiente. Nos preguntan indicios a favor y en contra de la presencia de multicolinealidad. El primer elemento es teórico, ¿no? El primer elemento tiene que ver con cómo definimos el modelo. Las ventas y las utilidades están estrechamente relacionadas. Entonces, el primer indicio que nosotros y nosotras podemos tener es desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Estamos diciendo o estamos planteando que efectivamente, tanto las ventas como las utilidades pueden estar relacionadas de una manera bastante importante, ¿verdad? Porque el aumento de las ventas creeríamos nosotros y nosotras que podría dar lugar a un aumento de las utilidades. ¿Cuál podría ser un procedimiento para analizar si efectivamente ventas y utilidades están relacionados? Bueno, uno de los más básicos sería que viéramos, ¿no? Analizáramos sus covarianzas, ¿no? Para saber cómo están variando uno y otro. La otra manera, un método mucho más estadístico y mucho más elegante, sería que utilizáramos una regresión auxiliar, es decir, que utilizáramos, por ejemplo, las ventas como variable dependiente y utilidades como independiente, o al revés, las ventas como independiente y las utilidades como dependiente, ¿no? Y entonces poner las otras variables en función de una de las variables explicativas. Eso es una regresión auxiliar. Lo hemos visto como un método para analizar, por ejemplo, ¿qué cosas? El aporte marginal de una variable a la explicación de un modelo. También lo hemos visto para los análisis ANOVA, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, si debemos o no añadir una variable a un modelo, ¿verdad? Es una técnica, también es muy semejante a lo que hacemos con la presencia de autocorrelación, ¿verdad? Acuérdense que nosotros y nosotras tenemos que en las series de tiempo es más frecuente la autocorrelación, así es que aquí era posibilidad, era plantear eso, pero lo primero es desde el punto de vista teórico, ¿no? Que ventas y utilidades pueden estar relacionadas y ese es el primer indicio que tenemos, pero es un indicio, ocupamos evidencia estadística y para construir evidencia estadística de esto entonces vamos a remitirnos a conceptos puramente estadísticos. El primero es el factor inflacionario de la varianza, que también vamos a relacionar con la tolerancia que podemos tener a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el factor inflacionario de la varianza? Algunos y algunas de ustedes lo intentaron calcular con la fórmula del R cuadrado de una regresión auxiliar y tomaron este R cuadrado como si fuera el R cuadrado de la regresión auxiliar. El procedimiento es lógicamente bueno, o sea, están entendiendo de lo que estamos hablando, pero está equivocado en el sentido de que este R cuadrado es el R de toda la regresión, no de una regresión auxiliar, ¿verdad? Y por lo tanto no va a ser exactamente esa la fórmula que vamos a utilizar, pero tenemos otras fórmulas del factor inflacionario de la varianza y por eso es que les digo, chicas y chicos, que utilicen todos esos datos para construir su análisis estadístico del modelo econométrico, ¿verdad? No les estoy presentando esta información solo porque sí, sino es que la idea es que ustedes le saquen provecho y lo utilicen para plantear su respuesta, ¿ok? De hecho, decimos en el análisis econométrico, lo que hacemos es tomar los modelos e ir probando sus características estadísticas para identificar si se presentan problemas o no, que es justamente lo que estamos haciendo con este caso. Tenemos una regresión y cierta información, y con base en esa información podemos hacer ciertos procedimientos. En este caso, ¿qué fórmula nos puede servir para poder estimar el factor inflacionario de la varianza? Bueno, recordar que la varianza de beta i es, en este caso, ¿verdad?, la varianza de la regresión dividido entre la suma de x y al cuadrado y todo eso multiplicado por el factor inflacionario de la varianza. Esto nos da un elemento relevante y es porque son tres términos realmente los que determinan la varianza de beta 1. Entonces puede ser, por ejemplo,
que si hay mucha variabilidad en los x, y, ¿verdad?, eso haga que la varianza sea pequeña. Ahora, vean esta fórmula, ¿no? X y la sumatoria de x y al cuadrado. Justamente los datos que nos están ofreciendo aquí arriba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos calcular el factor inflacionario de la varianza para cada uno de los estimadores, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, tomamos esa fórmula y decimos, ok, la varianza de beta 1, ¿cuánto es? 2,789. La varianza de la regresión, ¿cuánto es? 474,528. Y la sumatoria de x y al cuadrado para beta 2 es 445.968. Y todo esto por el factor inflacionario de la varianza, que es lo que queremos saber, que tenemos que despejar. Entonces, decimos entonces, siguiendo esto, que 2,789 es igual a 0,001 por el factor inflacionario de la varianza. De ahí que podamos despejar el factor inflacionario de la varianza, ¿verdad? De tal forma que obtenemos que su resultado, su valor, su magnitud es de 2789, ¿verdad? Podemos repetir ese procedimiento para el beta 3, ¿verdad?, teniendo que ya conocemos su varianza. Acuérdense que la varianza viene dada en el mismo problema, es decir, ustedes no tienen ni que calcularla, y nada más despejar siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? La varianza es igual a la varianza de la regresión entre la suma de x y al cuadrado, que era el dato que nos estaba dando aquí, ¿ok? Y multiplicado por el factor inflacionario de la varianza. Entonces, volviendo a hacer el procedimiento, tenemos que el factor inflacionario de la varianza en este caso es de 169,701. Ya tenemos el factor inflacionario de la varianza. Ahora podemos volver sobre la tolerancia, ¿verdad?, que está relacionado con el factor inflacionario de la varianza como 1 entre el factor inflacionario de la varianza, bajo el criterio de que si es cercano a 1, ¿verdad?, no tendríamos presencia de multicolinealidad, mientras que si es muy cercano a 0, tendríamos indicio de la existencia de colinealidad, ¿no? Y dividiendo 1 entre las magnitudes, aquí tenemos un pequeño error, pero nos va a dar, ¿verdad?, un 0 más, aquí me disculpan, ¿verdad? Voy a corregirlo en el documento que les voy a enviar. Y aquí tenemos que es 0,059, acá sería 0,0001 más 35, es decir, son muy cercanos a 0, y por lo tanto podemos sospechar, ya tenemos dos indicios a favor de que hay colinealidad. Uno teórico en la definición de las ventas y otro ya más estadístico basado en la relación que hay entre la constitución de la varianza del indicador y el factor inflacionario de la varianza, medido, ¿verdad?, por el criterio de la tolerancia, ¿ok? Entonces ya tenemos dos indicios a favor de la multicolinealidad, de la presencia. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, acuérdense que un elemento que está muy vinculado con la presencia de multicolinealidad es que al realizar las pruebas de hipótesis de significancia individual, ¿verdad?, estas no salen significativas, pero cuando realizamos la prueba conjunta para la F, con una distribución F, sí salen significativas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tenemos que hacer la prueba de hipótesis de significancia individual. Acuérdense que esa la hacemos con la prueba T-Student, en este caso para 10 grados de libertad, ¿verdad?, porque tenemos 3 coeficientes y por lo tanto eso nos restringe el espacio vectorial en el que se encuentra nuestros datos. Y de esta manera, ¿verdad?, también definiendo un nivel de significancia a 2 colas. ¿Por qué a 2 colas? Bueno, porque nos interesa, desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo para multicolinealidad, que sean diferentes de 0, ¿verdad? Vean que por eso el tema del manejo de las colas y las 2 colas, de una cola o 2 colas, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo siguiente. Si queremos probar que el signo es correcto, tenemos que hacer a una sola cola. En este caso nos interesa probar que son diferentes de 0, por eso lo hacemos a 2 colas. Y acuérdense, tenemos que hacer las pruebas de hipótesis para cada uno de los estimadores, porque la prueba T-Student es una prueba de significancia individual, ¿ok? Entonces, para el coeficiente beta sub 0, tenemos que H sub 0, la hipótesis nula es que beta sub 0 es 0, y que la alternativa que es diferente de 0. Acuérdense que estamos a 2 colas, ¿no? Entonces tomamos los datos y vemos que el valor T muestral es de menos 5,483, mientras que el valor T de la tabla es menos 2,28. Acuérdense que esta posición está en las dos distribuciones, entonces, ¿verdad?, sería menos 2,28 y 2,28. En este caso se encuentra hacia la izquierda del 0, ¿no? Y por lo tanto decimos que hay evidencia estadística de que el valor T es diferente de 0. Perdón, el valor
para beta sub 0. Vamos con el beta sub 1, establecemos las hipótesis, ¿no? La hipótesis nula es que beta sub 1 es igual a 0 y la hipótesis alternativa es que es diferente, estamos a 2 colas y con 5% de significancia. Tomamos los datos y vemos que el valor de la muestral nos da un valor de 5,914, mientras que el valor T de la tabla es 2.28, por lo que también tenemos evidencia estadística de que este estimador también es diferente de 0. Finalmente, tomamos el coeficiente beta 2, establecemos las hipótesis nulas. Esto siempre lo tenemos que hacer. Si nosotros y nosotras no formulamos las hipótesis nulas, realmente no estamos haciendo el análisis que creemos que estamos haciendo, ¿ok? Tomamos los datos, ¿verdad? Vemos que el valor de muestra es de menos 3,898, el T muestral, ¿no? Mientras que el de la tabla es menos 2.228, por lo que también tenemos evidencia estadística de que son diferentes de 0. Es decir, si nos hubiese salido que son o no tenemos evidencia de que son diferentes de 0, tendríamos una evidencia de que podría ser otro indicio de multicolinealidad. Pero para poder tenerlo concluyente, tenemos que combinar esta prueba con la prueba de significancia conjunta. Y acuérdense que la prueba de significancia conjunta la hacemos con la distribución F. Acuérdense que la distribución F tiene además grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador, ¿no? En el caso de los grados de libertad del numerador, en este caso vamos a tomarlo como la cantidad de parámetros menos 1 en el numerador. Por eso nos va a dar 2, tenemos 3 parámetros y le estamos quitando 1, ¿ok? Y en el denominador vamos a mantener la regla de n menos k parámetros, ¿ok? Por eso 10 grados de libertad. Y también vamos a elegir un nivel de significancia a una cola. Y elegimos a una cola porque nos interesa que esté muy lejos de 0, ¿ok? Lo vemos por el tipo de distribución que es la f, ¿ok? Tenemos que definir las hipótesis. Y vean ustedes por qué es la importancia de las hipótesis, ¿no? Por eso es que son tan relevantes. 1. La hipótesis nula de esta prueba es que beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2 son iguales a 0 al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso es que es significancia conjunta. Mientras que la hipótesis alternativa es que beta sub 0 es diferente de 0, o beta sub 1 es diferente de 0, o beta sub 2 es diferente de 0, ¿verdad? Con solo que una de las tres sea diferente de 0, ya esta prueba nos va a dar significativa, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos probando con la prueba F? Bueno, estamos probando si todos los estimadores son simultáneamente 0, ¿ok? En cambio, en la prueba T estamos probando si individualmente son 0. Es decir, ceteribus paribus, los otros dos estimadores, ¿qué pasa con este? ¿Ok? Por eso es que decimos que esta es una prueba conjunta y en la anterior es una prueba individual, ¿ok? Ahora, para realizar esta prueba con la distribución F, de la misma forma que utilizamos una fórmula para el factor inflacionario de la varianza, podemos verificar que existe una relación entre la distribución F y R cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál R cuadrado? Bueno, este R cuadrado que viene acá, que es el de la regresión. Por eso es que tenemos que sacarle el máximo provecho a los datos que nos dan, ¿no? Entonces, sabemos que la distribución F o esta distribución F para la significancia conjunta de los estimadores podemos modelarla como R cuadrado dividido entre K menos 1, que son los grados de libertad, ¿verdad? Esto en el numerador dividido entre 1 menos R al cuadrado dividido entre N menos K, que son los 10 grados de libertad. Es decir, tomamos el R cuadrado que viene en el quiz, lo dividimos entre 2, que son los grados de libertad, luego tomamos el 1 menos R cuadrado y lo dividimos entre los otros grados de libertad, ¿no? O sea, literalmente esto es el puro álgebra de lo que estamos haciendo. Y obtenemos un valor muestral de 20.67. Yendo a 77. A la tabla F para 2 y 10 grados de libertad con 5% de significancia, una cola, vemos que el valor es de 4.103, de tal forma que como nuestro valor muestral es más grande, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los coeficientes parciales dependientes no son simultáneamente 0. Esto quiere decir que no tenemos o que estas pruebas de hipótesis son indicios en contra de la presencia de multicolinealidad. Es decir, que si tenemos dos indicios a favor, o sea que uno teórico y otro sobre el factor inflacionario de la varianza, tenemos ahora un indicio estadístico de que no hay, ¿ok? Entonces, aquí ¿qué podríamos concluir? Podríamos añadirle que si bien R cuadrado parece alta,
¿verdad? Que podría ser una señal de que haya multicolinealidad, como muchos y muchas lo identificaron. Las pruebas hipótesis individuales con la distribución test-student sí fueron significativas. Entonces, tenemos indicios a favor e indicios en contra. Entonces, si quisiéramos ser bien estrictos, no tendríamos una situación concluyente sobre la presencia de multicolinealidad. Tenemos tanto indicios a favor como indicios en contra, ¿ok? Esto que es importante ahora que hemos visto más temas, como el tema de la autocorrelación. Bueno, es más probable que tengamos autocorrelación que multicolinealidad, principalmente porque es una serie de tiempo. Entonces, dados esta información, nuestra conclusión es: no tenemos un indicio concluyente de la presencia de multicolinealidad. Es probable, pero no es concluyente, ¿ok? Si ahora empezáramos a analizar si tiene autocorrelación, tendríamos entonces ahora sí que hacer nuestras pruebas que hemos visto para la autocorrelación, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo haríamos? Bueno, de la misma forma, utilizando las fórmulas que hemos visto y que vienen en los manuales sobre cómo se calcula o cómo se utilizan los datos que se nos pueden brindar en una salida para realizar esas pruebas de hipótesis, ¿ok? Ese es el procedimiento econométrico en un sentido muy estricto, ¿verdad? También podríamos probar si la forma funcional es correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente solo podemos hacer las pruebas que nos permite la información que se nos comparte. Si se nos comparte más información, podemos hacer más pruebas. Si aquí hubiera venido la regresión parcial de una de estas variables contra las otras, hubiéramos podido calcular el factor inflacionario de la varianza de acuerdo con esa otra fórmula, ¿no? Y podríamos también hacer otras pruebas de hipótesis, ¿ok? Pero entonces, lo relevante y por qué quise hacer una clase, bueno, no es una clase, es un poquito más breve que una clase, ¿verdad? Pero como un contenido asincrónico para que ustedes lo puedan revisar con calma, es para que entiendan la lógica de en qué consiste el análisis econométrico, ¿ok? Tenemos salidas de datos muestrales y con la información que se genera de esos datos podemos aplicar pruebas estadísticas para saber si hay evidencia o no de la presencia, en este caso, de multicolinealidad o de heterocedasticidad o de autocorrelación, ¿no? Que son los problemas más comunes que vamos a enfrentarnos en el análisis econométrico, ¿ok? Igual también tenemos otros problemas, ¿no? Como el tema de la forma funcional, la estabilidad estructural, que también vamos a tener pruebas de hipótesis para cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, realmente de lo que se tratan estas evaluaciones y estos análisis es de entender la información que se nos está dando y poder relacionarla con las fórmulas con las que se calculan las pruebas de hipótesis. Y no solo las pruebas de hipótesis, por ejemplo, el factor inflacionario de la varianza o la tolerancia, ¿no? Que son elementos estadísticos que nos ayudan a mostrar si hay o no hay evidencia en favor de algo, de una consideración, ¿no? En este caso, la presencia de multicolinealidad. La siguiente pregunta, para cerrar, decía: se va a modelar la demanda de internet en megabytes por hora a partir de una muestra aleatoria de tamaño n con dos variables cuantitativas, edad e ingreso real, y dos variables cualitativas, ocupación, que tiene 7 categorías: asalariada, cuenta propia, independiente, trabajo doméstico no remunerado, estudiante, jubilada y desempleada. Y la otra variable cualitativa es sexo, hombre, mujer, otro, ¿ok? Entonces, la pregunta era: proponga un modelo de regresión muestral y explique de qué manera su modelo elude la trampa de la variable dicotómica. Aquí, de verdad, podríamos verlo desde el punto de vista teórico, que hay dos maneras de eludir la trampa de la variable dicotómica, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta, aunque generalmente las regresiones sin intercepto tienen el problema de que se dificulta mucho más la interpretación del R. Entonces, generalmente cuando se incluyen variables dicotómicas, ustedes van a encontrar que se incluye el intercepto. E incluir el intercepto supone incluir categorías de control, ¿verdad? Eso es muy importante además en los análisis de causalidad, que son muy interesantes, y también el de efectos parciales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar es un sesgo de especificación, ¿verdad? Que permita que impida realizar la estimación MCO. Entonces, la inclusión de las variables dicotómicas debe pasar por la revisión de si se incluye intercepto o no. Entonces, puede hacerse de dos maneras, pero es importante, ¿verdad?, para la respuesta, porque algunos y algunas dieron una respuesta muy acertada, pero por ejemplo no presentaron su modelo de regresión muestral.
su modelo, sí, su modelo de regresión muestral, ¿verdad? Y para cada uno de los dos, ya sea sin intercepto o ya sea con intercepto, es indispensable definir qué significa cada D, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que digo, ok, uno, la variable ocupación no la podemos definir o transformar, como por ejemplo lo habíamos hecho en la tarea, ¿verdad? Con el nivel educativo. ¿Por qué? Porque el nivel educativo lo podíamos transformar como años de escolaridad, que de hecho eso es lo que se hace, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué sí se podía transformar? Bueno, porque literalmente tener primaria incompleta es tener 5 años de educación formal. Tener secundaria incompleta es tener 10 años de educación formal. Y así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese caso de la educación, del nivel educativo, es una variable que la podemos presentar como categórica, diciendo, bueno, secundaria completa, secundaria incompleta, etcétera, etcétera, o como una variable cuantitativa, 5 años de educación, 10 años de educación, 12 años de educación, 15 años de educación. Pero en este caso no, porque la variable independiente o trabajo doméstico no remunerado no es un número, no hay forma de presentarlo como un número. ¿Y por qué se vuelve un problema como algunos y algunas lo hicieron? Y yo entiendo que lo hicieron pensando en la tarea. Bueno, porque cuando realizamos una regresión de esa manera, tanto desde el punto de vista matricial, de sacar la inversa y también las relaciones que se establece, va a crearse una noción de magnitud entre ellas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, dijeron, no, vamos a poner cuenta propia como 3, independiente como 5, trabajo doméstico no remunerado como 7, estudiante como 9, ¿verdad? Están poniendo una distancia de 2 valores, entonces va a parecer que entre cuenta propia y desempleado existen 15 valores, 16 valores, ¿ok? 12 valores. Y esa distancia no tiene sentido en el espacio, ¿verdad? En un espacio vectorial. Realmente son variables cualitativas y la manera adecuada de tipificar esta información es utilizar esa definición de que entonces DA1 va a ser 1 si es cuenta propia y 0 si es cualquier otro. DA2 va a ser 1 si es independiente y 0 para todas las demás. Trabajo doméstico no remunerado va a ser DA3 igual a 1 y 0 para todas las demás. Igual con estudiante, jubilado y desempleado. Acá estamos dejando como variable, como categoría de control a las personas asalariadas, ¿ok? ¿Qué quiere decir como categoría de control? Bueno, que su información va a quedar tipificada en ese intercepto, ¿ok? De igual manera con la variable sexo vamos a definir, yo coloqué hombre como categoría de control, pero puede ser cualquiera de las dos. Generalmente yo no recomendaría utilizar esta variable, una como otro, y por eso la incluyo precisamente, porque suelen tener muy poca variabilidad, suelen ser muy pocas observaciones y tienden a dar error, ¿ok? Ese es un problema que ya sale exclusivamente por el tema de la cantidad de los datos, ¿ok? Entonces, dejando hombre como categoría de control e incluyendo mujer y otro, podemos definir entonces el modelo de regresión muestral como YI, que es la demanda por internet de kilobytes por hora, como beta sub 0 más beta i xi, ¿verdad? Donde xi habíamos dicho que es la edad, si no me equivoco, ¿no? Tenemos que es la edad y x2 va a ser el ingreso real. Beta sub 3 va a ser de A1, que hemos dicho que es 1 si es estudiante, 0 para todos los demás, y así con todas las variables dicotómicas. En este caso, ¿verdad? Si ustedes ven, estamos incluyendo perdón, 6, 7, 8 variables dummy, ¿ok? Esto, ¿por qué podría representar un problema? Bueno, sería un problema si n fuera menor que 8, ¿verdad? O de hecho menor que 9. Entonces, ahí esa consideración es importante, ¿no? Entonces, esa sería una posibilidad y sería la mejor, ¿no? La recomendada. Que la categoría de control es dual, o sea que el intercepto captura tanto a los asalariados como a los hombres, sí, pero precisamente porque con las demás variables capturamos los demás efectos, podemos aproximar a las mujeres asalariadas, a los otros asalariados, ¿verdad? También nos permite analizar, por ejemplo, a las mujeres jubiladas,
¿no? O sea, nos permite aislar efectos. Esa sería la mejor manera. Pero no es la única. La otra sería omitir el intercepto y incluyendo las variables dicotómicas que hacen falta, tanto asalariada como hombre, ¿ok? De esto nos conduciría a tener aún más variables dummy, lo que además nos supondría tener, ¿verdad? Mayor cantidad de observaciones, ¿verdad? Aunque también es porque tendríamos todas las variables dummy más las dos variables vinculadas a edad y a ingreso real, ¿verdad? De esta manera, y esta es la regla M-1, que sería M-1, donde M es la cantidad de categorías de las variables dicotómicas, ¿no? Que se van a incluir en el modelo. Esa sería la manera en la que podríamos eludir la trampa de la variable dicotómica. Puede ser de cualquiera de las dos maneras, pero decimos la manera más común, más frecuente, además la mejor analizable estadísticamente hablando es la que tenemos en primer lugar, la que incluye el intercepto, ¿ok? Esa regresión nos permite tener además una interpretación bien definida del R cuadrado y por tanto sería la mejor, pero no es la única. Es importante tener claro eso, que también la otra se podría realizar, pero insisto, para un análisis estadístico más robusto sería recomendable una regresión de este tipo. En este caso, ¿verdad? Lo hemos visto, es un modelo ANCOVA, ¿verdad? En el que tenemos tanto variables cuantitativas como variables cualitativas, ¿ok? Y de esta forma concluiríamos esta revisión, ¿verdad? De este quiz 2, ¿verdad? Insisto, vamos a siempre utilizar esta idea de hojas de respuestas en las que incluimos la información que nos parece relevante y todos los procedimientos lo vamos a dejar para una hoja de Excel anexa, ¿verdad? Que revisaríamos solo en el caso de, ¿ok? Porque si no, se nos va a complicar muchísimo los plazos que nos faltan y el tiempo que nos queda del curso. Muchísimas gracias.